Hola, buenos días. Hoy veremos algunos ejemplos de funciones trigonométricas en Excel para calcular medidas en triángulos. Las funciones trigonométricas de un triángulo son las razones o relaciones entre sus lados. Vemos aquí algunos ejemplos de funciones trigonométricas, pero hoy las veremos en Excel. Junto con estas funciones utilizaremos el teorema de Pitágoras, que nos permitirá también encontrar los lados de los triángulos. Pero antes vamos a ver algunos conceptos básicos. Veremos que un triángulo rectángulo se llama así porque es la mitad de un rectángulo y que un ángulo rectángulo siempre tendrá un ángulo de 90 grados. Va a tener sus lados a los que nombraremos de acuerdo a su ubicación respecto a un ángulo. El lado más grande es la hipotenusa y es la que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Los otros dos lados se llamarán de acuerdo al ángulo dado o buscado. El que se encuentra al lado de este ángulo se llama adyacente y el otro, el opuesto al ángulo, es el cateto opuesto. En este caso, veremos que si es el mismo triángulo, pero el ángulo buscado cambia, la hipotenusa sigue siendo la misma, la que está frente al ángulo de 90 grados, pero el cateto adyacente cambia al que está junto al ángulo buscado. Y el cateto opuesto es el que está ahora frente a este ángulo buscado. En cuanto al teorema de Pitágoras, veremos que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los lados, que es como si estuviéramos dibujando cuadrados en cada uno de los lados, y que la suma del área de cada uno de los lados de los catetos nos da la suma del cuadrado de la hipotenusa. Veremos algunos ejemplos. Aquí tenemos que se nos proporciona el cateto adyacente y se nos proporciona también la hipotenusa. Con esta información obtendremos los datos solicitados, en este caso el ángulo. Buscaremos una función que contenga estos valores. Vemos que es la del coseno porque tiene cateto adyacente e hipotenusa. Entonces vamos a comenzar a escribir los datos que tenemos, la hipotenusa que es igual a 15, el cateto igual a 9, y con estos valores vamos a calcular el coseno de alfa. Vamos a insertar un símbolo ya que no lo encontramos en los caracteres normales y vamos a poner el signo igual, pero como queremos que nos aparezca en pantalla vamos a anteponer un apóstrofe para que no nos lo tome como que estamos haciendo una función. Después vamos a escribir la fórmula, que es igual a el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa, y nos da el resultado del coseno, que es 0.6, pero lo que nosotros necesitamos conocer es el valor del ángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar una función que es el inverso de coseno y se llama acoseno. Vamos a escribir acos de 0.6 y nos da el valor del ángulo, pero en radianes. Recordemos que en Excel trabaja con radianes. Para convertirlo a grados, utilizaremos la función grados. Grados de el valor del ángulo en radianes. Ahí tenemos el resultado, 53.13. Vamos a escribir el ángulo, mide 53.13 grados. Vamos a escribir la O y para que nos aparezca como grados nos vamos a ir al grupo fuente, vamos a seleccionar superíndice y ya nos quedó el valor de el ángulo en grados. Aquí se nos proporciona la hipotenusa es un ángulo. Con estos datos calcularemos la medida del lado que es el cateto opuesto al ángulo. Para saber qué función voy a utilizar, voy a revisar los datos dados. Busco una que tenga cateto opuesto e hipotenusa y vemos que la función que voy a utilizar es la del seno. Necesito despejar porque en este caso conozco el ángulo y la hipotenusa. Ahora lo que necesito saber es el cateto opuesto. Voy a poner B es igual a el seno del ángulo alfa por la hipotenusa, que es C. De esta manera me queda mi función. Ahora bien, para buscar el seno del ángulo, tengo que darle el valor del ángulo pero en radianes. Entonces voy a utilizar la función radianes para hacer la conversión. Selecciono el ángulo en grados y tengo la medida del ángulo en radianes. De A no tengo el valor, B es la que quiero saber y C mide 20. Voy a introducir ya la función igual a seno del ángulo alfa,
es este expresado en radianes, por la hipotenusa. Y me da que el ángulo B mide 10. Para saltarme este paso y hacer directamente, puedo anidar funciones. Vamos a ver cómo. Igual a la función seno, pero aquí mismo voy a anidar la función de radianes para que la misma función me esté convirtiendo radianes de 30. Hay que tener cuidado de cerrar los paréntesis que se abren por la hipotenusa, es 20, y veamos que me da exactamente el mismo valor, solo que aquí me ahorré un paso al anidar funciones y aquí tuve que hacer dos operaciones en celdas diferentes. Para este triángulo se nos proporcionan las medidas de los dos catetos y se nos solicita obtener la medida de la hipotenusa y de uno de los ángulos. Si tenemos las medidas del cateto opuesto y el cateto adyacente, vamos a utilizar en esta ocasión la función de la tangente. A tiene un valor de 10, que es el cateto adyacente, y B, que es el cateto opuesto, tiene un valor de 15. Vamos a aplicar la función de la tangente igual a cateto opuesto 15 entre cateto adyacente 10. Da el valor de la tangente 1.5, pero necesitamos conocer el ángulo, por lo tanto vamos a aplicar la función contraria, es igual a tangente a tan de la tangente. Da el valor del ángulo en radianes, hay que convertirlo a grados, igual a grados de el valor del ángulo en radianes, la celda I2. El valor de este ángulo es 56.31 grados. Tenemos este ángulo. Ahora vamos a calcular la hipotenusa. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Tenemos que despejar para dejar la c solo ahí. C igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Nos vamos a ir a insertar y la opción de insertar una ecuación. Vemos que incluso podemos insertar aquí la del teorema de Pitágoras que ya teníamos, pero nos interesa otra ecuación, por lo tanto vamos a hacer clic en ecuación y nos aparece disponible para que comenzamos a escribir la ecuación. Vamos a buscar los símbolos que necesitamos. En este caso vamos a seleccionar donde dice radical. Vamos a buscar la opción que nos convenga. Si es raíz cuadrada puede ser esta, pero ya encontramos predefinida esta función que necesitamos y c va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada igual a raíz paréntesis a símbolo de potencia al cuadrado más b al cuadrado. Tenemos los valores solicitados. Bueno, finalmente estas funciones trigonométricas las podemos utilizar para otros ejercicios, ya sea de la escuela o aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, para calcular la altura de un árbol conociendo estas medidas es calcular uno de los catetos. En este ejemplo, también si conocemos la distancia, la altura, podemos medir la longitud del cable o los ángulos. En este ejercicio, teniendo la altura del edificio, los ángulos de observación de cada una de las águilas, podemos tomar la distancia de cada una de ellas y responder a la pregunta de qué distancia hay entre una y otra. Y también podremos calcular distancias entre lugares, como es el caso de este ejercicio. Solamente que aquí utilizaríamos la ley de senos y cosenos para triángulos no rectángulos, pero finalmente las funciones trigonométricas de Excel las seguimos aplicando de la misma manera.